Despreciado fue y desechado. Quisiera que en esta mañana pudiéramos imaginar un caso hipotético donde usted recibe la trágica noticia de que tiene una enfermedad que no tiene cura. Es terminal y le queda poco tiempo de vida. Quisiera que pudiéramos de verdad imaginarnos esto, el saber que dentro de poco nosotros vamos a abandonar este mundo, que no queda esperanza para nosotros, no hay nada, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Imagine por un momento la angustia que usted puede sentir, la batalla emocional en estar pensando, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me tocó a mí? El que no haya esperanza, que no tenga oportunidad, no hay absolutamente nada que nadie pueda hacer para poder prolongarle la vida. Se está agotando. No hay manera de que usted pueda salir adelante de eso. Piense en la angustia que usted está sintiendo, en el dolor que esto le causaría no solamente a usted, sino también a sus seres queridos. Piense en lo costoso que pudiera resultar el poder mantener un poco esta situación, el poder mitigar los dolores, el poder tratar de hacer un poco más llevadera su vida, el que va degenerando su cuerpo cada día y que no hay oportunidad para que usted pueda salir adelante. Y todas las demás cuestiones que esto pudiera implicar. Es una situación angustiosa, es algo que nos hace sentir mal, podemos estar sufriendo, estamos nosotros conscientes de esta situación y entonces cuando no hay esperanza, ahora piense también por un momento que de alguna manera alguien le ofrece que usted puede ser curado. Que ciertamente no hay esperanza, pero hay una oportunidad. Que por sus propios medios, los medios médicos, las alternativas de la medicina, no hay algo que puedan hacer por usted, pero de alguna manera alguien le ofrece que usted puede tener una oportunidad. Bueno, la palabra de Dios nos enseña acerca de eso. Pero aquí la pregunta para esta mañana sería, cuando nosotros nos damos cuenta de la condición en la que vivíamos espiritualmente, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios, que no había esperanza para nosotros, no había oportunidad. Nuestra condición antes de Cristo era que nosotros estábamos perdidos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos nosotros ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos esperanza y no teníamos Dios. Esa era la condición en la que vivíamos y esa es la condición en la que todavía vive usted si no se ha entregado al Señor. Pero cuando nosotros encontramos esta bendición de poder tener vida, entonces necesitamos valorarlo. Hoy vamos a estudiar este mensaje que hemos titulado No es asunto de 2 horas. No es un asunto de 2 horas. La palabra de Dios nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. No dice que estábamos moribundos. No dice que estábamos agonizando. Dice el apóstol Pablo así de tajante la situación en la que nos encontrábamos. Dice Él, hablando de Jesús, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Si el mundo piensa que el pecado es un asunto no tan grave, que es un asunto a lo mejor de hace 2 siglos, que es algo que no afecta hoy en nuestras vidas, que el tiempo se ha actualizado y hoy el pecado ha quedado obsoleto, bueno, la Biblia dice, y sigue diciendo para hoy, que cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición que nosotros teníamos. Pero dice, ahora nos da vida. Nos dio la oportunidad de poder vivir cuando estábamos nosotros en esta condición de estar muertos. ¿Qué va a hacer con el tiempo que tiene por delante? Una vez que usted se da cuenta que verdaderamente estaba muerto, que estaba vivo porque estaba respirando, pero en su condición espiritual, delante de nuestro Dios, dice que usted estaba muerto, que yo estaba muerto, pero ahora Cristo nos da vida.
nos da la oportunidad de levantarnos, de poder existir, de tener un propósito en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda por delante? ¿Qué vamos a hacer con esta vida que nos dio? ¿Y qué vamos a hacer con aquel que se entregó para que nosotros tengamos vida? Porque esta situación, de alguna manera, cuando nosotros lo recibimos y lo entendemos de una manera somera, de una manera superficial, estamos agradecidos. Pero a medida que vamos conociendo más la palabra de Dios y nos damos cuenta más de lo que Dios dice, entonces nuestra condición es de ser más agradecidos. Como la mujer de la cual mucho se le había perdonado y que estaba dispuesta a darlo todo por el Señor, a ungirlo con perfume, a besar sus pies, a lavarlo con sus lágrimas y enjugarlo con sus cabellos. Esa es la condición de alguien que está consciente de la bendición que ha recibido, de que estaba muerto. ¿Recuerdan ustedes el hijo pródigo? El hijo pródigo que fue, despilfarró todo lo que tenía, fue y malgastó la fortuna de su padre, y después de estar hundido apacentando cerdos y deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, entonces dice que vuelve en sí. Muchas veces la arrogancia nos hace alejarnos de Dios. A lo mejor usted, amigo que nos está escuchando, de verdad, pudiera ser vergüenza, pudiera ser arrogancia, o pudiera ser algún sentimiento parecido que lo mantiene lejos de Dios. Es decir, es que no estoy preparado para servir al Señor. Pero, ¿quién lo está realmente? Dice ahí que cuando este hombre volvió en sí, entonces medita y dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Vuelve en sí, entonces regresa a su padre, se arrepiente, el padre lo besa, el padre dice: pongan vestido, pongan anillo, pongan calzado en sus pies y hagamos fiesta. ¿Qué sucede con el hijo mayor? Se enoja, se llena de celos. Pero las palabras del Padre es lo que nos hace entender la condición en la que estábamos. Tu hermano estaba muerto y ahora tiene vida. Estaba perdido y ahora es hallado. Era necesario hacer fiesta por tu hermano que regresó. Era necesario. Cuando nosotros estamos conscientes de que esta era nuestra condición sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es cuando nos damos cuenta de que ahora nuestra vida tiene propósito. Y piense usted en todas las personas que ayudó nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno. ¿Se acuerdan ustedes? Estaba en los panteones. Ahí era su habitación. Para los judíos era un lugar inmundo. Y estaba lleno de espíritus inmundos. Entonces, cuando el Señor lo limpia, cuando el Señor lo rescata de ello, entiende que ahora su vida toma un nuevo sentido. Ahora estaba realmente vivo. Ahora estaba teniendo la oportunidad de regresar con su familia, rehacer su vida, el poder ser recibido por ellos. Dice que la transformación fue tal que a unas personas que lo estaban viendo no lo reconocían. Podemos pensar en los leprosos, en aquellos que a causa de su lepra eran excluidos de la sociedad, no podían acercarse a su familia, no podían abrazar a sus hijos, no podían estar con su esposa, no podían trabajar y tenían que vivir prácticamente de la misericordia. Cuando eran sanados, no era solamente la sanidad que recibían, sino era la reintegración a la sociedad. Ahora tenían vida. Esto es lo que hizo Cristo con nosotros. Estábamos muertos. No teníamos oportunidad, pero ahora tenemos vida gracias a Él. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? El que nos dio vida, el que se entregó por nosotros. Yo creo que lo menos que podríamos reaccionar es como esa mujer que ungió a Jesús con su perfume. Es lo menos que podemos hacer. Estar a sus pies dispuestos a lo que Él diga. Porque estábamos muertos y ahora tenemos vida. ¿Qué vamos a hacer cuando menos como este leproso? ¿Se acuerdan? El que era samaritano, que limpió a 10, pero solo uno estuvo consciente y regresó a darle gracias. Esta es la actitud, como aquel hombre que cuando Pedro y Juan le afirmaron los tobillos con el poder de nuestro Dios, dice que entró saltando al templo, glorificando a Dios, porque no era solamente la sanidad, era que ahora su vida tomaba sentido, ahora podía realmente estar aprovechando cada momento. Eso es lo que nosotros podemos tener cuando estamos conscientes de que estábamos muertos, pero ahora somos personas que tienen vida. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermanos.
En tiempos donde la autocomplacencia ha alcanzado la iglesia. Y como dice el autor llamado David Platt, este hombre dice que realmente la iglesia se ha conformado en estar autosatisfaciéndose. ¿Para qué estoy aquí? Para agradarme a mí. ¿Para qué vengo a la adoración? Para ver si me gusta a mí. ¿Para qué estoy dentro de este cuerpo? Para recibir las bendiciones de Dios. Y es para mí, para mí y para mí. Cuando en realidad estamos aquí para servir, estamos aquí para dar, estamos aquí para entregar, estamos aquí para ofrecer. Eso es lo que estamos. Este es el propósito de nuestra vida. Cuando fuimos llamados a este reino, somos ciudadanos de este glorioso reino. Entonces ahora nuestra vida es dar, ofrecer, hacer, trabajar. Eso es lo que el Señor nos manda y estamos ahora entendiendo este propósito. ¿Por qué decimos que no es un asunto de 2 horas? Porque la cristiandad no se debe delimitar para nosotros solamente vivirlo durante 2 horas. Es decir, durante el tiempo en el que estamos adorando al Señor. Durante el tiempo en el que nos reunimos para adorar a nuestro Padre Celestial. Sino que es para todos los días. Cada día es una oportunidad de honrar a nuestro Dios. En un contexto de libertad, porque esto es realmente lo que sucede cuando estamos nosotros dentro del camino y vamos aprendiendo y vamos madurando, resulta que nosotros estamos pensando en que ahora podemos estar disfrutando de lo que el mundo ofrece, que ahora no hay nada que nos pueda afectar, pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo enseña en un contexto de libertad, ahí en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué decimos que en un contexto de libertad? Porque los hermanos de Corinto, la iglesia en Corinto, ellos estaban pensando que todo era lícito. Todo es lícito para nosotros, todo lo podemos hacer. ¿Un cristiano puede escuchar música? Puede escuchar música. ¿Un cristiano puede ir a un concierto? Ciertamente puede ir a un concierto. ¿Un cristiano puede tomar, puede fumar, puede hacer cualquier otra cosa? Ciertamente lo puede hacer. Pero no es el propósito de nuestra existencia. Decían los de Corinto, es que todo nos es lícito, Pablo. El apóstol Pablo le responde, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero de ninguna cosa debemos dejarnos dominar. Hoy es la invitación para nosotros, el que podamos darnos cuenta, que decía, lo que decía aquí el apóstol Pablo, cuando enseña, si pues comen o beben, ¿qué es eso? Los actos más cotidianos que podemos hacer todos nosotros. Si comen, si beben, que sea todo para la gloria de nuestro Dios. No es un asunto de 2 horas, sino que es de todos los días. Cualquier cosa que hagamos, si estamos nosotros viendo el celular, procuremos que sea edificante, procuremos que sea algo que traiga gloria a nuestro Dios. Si estamos buscando ver una película, si estamos nosotros escuchando alguna canción, necesitamos estar sabidos que es para la gloria de nuestro Dios. Preguntarnos, ¿esto está glorificando verdaderamente al Señor? ¿Esto es algo que está edificando mi vida? ¿Esto es algo que está trayendo gloria a aquel que murió por mí? Esas son cuestiones que debemos de estar muy conscientes, necesitamos nosotros pensarlo. Y no se trata, el cristianismo no se trata de que a medida que nosotros estamos en la iglesia, de que a medida que pasan los años, nosotros pensar qué tan lejos nos podemos ir del Señor y todavía ser cristianos. ¿Qué tanto podemos hacer? En estar nosotros avanzando en nuestra vida y estar cada vez hundiéndonos en medio de tantas demandas y de tantos placeres que el mundo ofrece, pensar qué tanto me puedo alejar de Dios y todavía ser parte de su pueblo. Que no sea nuestro pensamiento, más bien pensar qué tanto me estoy acercando al Señor, cómo más puedo estar yo cerca de Él. Estar nosotros viviendo para el Señor hasta en lo más cotidiano, en lo más sencillo, en lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en las cosas que estamos escuchando, en las pláticas que nosotros estamos participando, que todo eso pueda ser para la gloria de nuestro Dios.
Dijo el apóstol Pablo: si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Que ninguna cosa traiga deshonra a aquel que murió por nosotros. Que podamos nosotros vivir para Él, que podamos estar entregados a Él. Usted y yo existimos, según el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, dice que la iglesia fue planeada para alabanza de su gloria. Y no habla de la iglesia solamente cuando estamos reunidos como iglesia. Habla de la iglesia en cada uno en particular. Cuando estamos por todas partes, se busca que nosotros demos gloria, que demos alabanza a su gloria. ¿Por qué decimos que no es un asunto de 2 horas? Porque nos invita a salir del mundo y a perfeccionarnos en la santidad. Esto es un llamado que se repite constantemente. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. El apóstol Pablo lo vuelve a repetir en la carta a los Efesios, donde dice que somos hijos de luz. Lo vuelve a decir cuando escribe a los Colosenses. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice de esta manera, capítulo 1, versículos 16 al 19. Dice: porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña en esta carta acerca de la necesidad de poder vivir en santidad, de poder vivir separados del mundo. Esta es la razón por la que nosotros fuimos llamados a este reino. Y si aceptamos el perdón de los pecados, entonces aceptamos también a Jesús como Señor. Ahora vivimos para Él, nos entregamos a Él de una manera completa, porque no podemos disfrutar plenamente de la presencia de Dios hasta que entendemos esto. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios, recordamos desde el Antiguo Testamento, cuando estaba la zarza ardiendo, y entonces Moisés se acerca a ese lugar para ver qué era lo que acontecía, porque la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Se acerca a ese lugar y desde la zarza escucha la voz que le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. No se puede estar en la presencia de Dios sin entender quién es Él, sin entender la santidad de Él. Nuestro Dios sigue siendo de esta misma manera. Encontramos más adelante acerca de otros profetas que estuvieron en la presencia de nuestro Dios y les dice las mismas palabras. No se puede estar en su presencia con cualquier cosa inmunda. Se necesita poder entender la santidad de nuestro Dios para poder acercarnos a Él. Por eso dice así: escrito está, sean santos porque al Dios al que servimos es santo. Y obviamente no podemos nosotros pensar que solamente nos vamos a santificar cuando nos congregamos como iglesia, sino que en todo tiempo, en cualquier cosa que hagamos, en su trabajo, en su escuela, en su casa, en todo lugar donde nos desenvolvemos, debemos de practicar la santidad, porque cuando estamos delante de su presencia, se necesita vivir esa santidad. Y yo creo que ninguno de nosotros quisiera que Dios se apartara de nuestra vida. Y entendemos también que no estamos ante su presencia solamente cuando nos congregamos. Cuando usted ora a nuestro Dios, cuando usted se dirige ante Él, usted necesita entender esta situación, que estamos ante un Dios santo. Entonces por eso dice ahí: sean santos porque el Dios al que servimos es santo. Y luego sigue diciendo: si ustedes invocan por Padre, si llamamos Padre a aquel que sin acepción de personas, que no está teniendo favoritismos, juzga según la obra de cada uno, pues cuánto más debemos de vivir en esta santidad. ¿Por qué no va a decir: este Miguel, bueno, pues él está todo el tiempo ahí en la iglesia, no falta ninguna reunión? O Jonathan, que está todo el tiempo ahí sirviendo al Señor, así es de que voy a hacer una excepción con él. Tuvo un resbalón, pero no pasa nada.
voy a darle la oportunidad. Si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Si entendemos que Él es el juez y recordamos a aquel hombre que tuvo temor porque dijo, sé que eres un juez duro, que recoges donde no sembraste y que estás recogiendo donde no esparciste. Tuve temor y por eso escondí. Dijo, por tu propia boca te condenas. Si ya sabías esto, debías de haberte puesto a trabajar. Dice, si invocamos por Padre, aquel que va a sentarse a juzgar, entonces, por mayor razón debemos de estar viviendo todo el tiempo de nuestra peregrinación en el temor de Él. Y cuando andamos en el temor de Dios, la santidad se perfecciona. Nos apartamos del mundo. Así como yo estoy seguro que cuando usted está a punto de hacer algo malo y ve a alguien que lo conoce, no lo hace. No nos atreveríamos a hacer algo indebido o hablar cosas que no convienen cuando alguien nos conoce. Bueno, eso es lo mismo que hacemos, porque Dios está todo el tiempo viéndonos. Es la razón, por eso dice ahí, vamos a perfeccionar la santidad andando en el temor de nuestro Dios. Ahora, un corazón sediento de Dios, sediento de la presencia de Dios, no se va a satisfacer con solamente 2 horas de estar en su presencia. No puede satisfacer eso. 2 horas a la semana, de verdad es muy poquito para poder llenarnos de la presencia de nuestro Dios. Como dice el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Un corazón sediento, no alguien que no ha entendido eso, sino aquel que ha entendido que Dios es santo, que en su presencia hay gozo, que en su presencia hay bendición, que cuando nosotros estamos viviendo para Él, podemos disfrutar de toda cosa buena. Un corazón que ha entendido eso y que está sediento de la presencia de Dios, no se puede satisfacer solamente con 2 horas. Necesitamos nosotros todos los días alimentarnos, beber de Él, estar llenándonos de Él. Eso es lo que nosotros estamos. Ojalá que cada uno podamos decir como David, cuando dijo, mi alma brama por ti, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Así mi alma tiene sed de ti. Que nosotros podamos buscar al Señor con esa desesperación cuando tenemos sed. Que podamos llenarnos de Él, de su presencia todos los días. Un corazón que está sediento de Dios se conduce en temor todo el tiempo de la peregrinación, todo el tiempo de su estancia aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque está consciente del costo. Sabe que no fue sencillo, no fue fácil, no fue barato su redención. Cuando nosotros estamos conscientes de ello, cuando estamos conscientes de que el costo de nuestra redención fue muy alto, entonces queremos servirlo a Él, queremos vivir para Él. El apóstol Pablo es lo que nos enseña. Decía en 1 Corintios 6:20, dice, porque han sido comprados por precio. Usted y yo costamos, le costamos al Señor. Nosotros lo pedimos, no pedimos esto, pero lo necesitábamos. Y el Señor, viendo nuestra necesidad, entregó su vida por usted y por mí. Lo hizo para que pudiéramos ser rescatados. Esta palabra redención habla de un pago que se dio para que usted pudiera ser libertado de la esclavitud del pecado. Hoy nosotros tenemos libertad, dice, glorifiquemos pues a nuestro Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Es muy triste, muy frustrante, muy decepcionante cuando una persona que ha recibido a Jesús como el Señor de su vida y no quiere entregarle a Él todas las cosas, que se conforma con muy poquito, que está limitándose a dar solamente el mínimo, de verdad es muy decepcionante. Decepcionante para el Señor, porque Él lo entregó todo, Él lo dio todo, Él no escatimó nada. Nuestro Dios no escatimó ni a su propio Hijo, y el Señor no estuvo pensando en el dolor, sino pensando en su salvación. Cuando nosotros estamos aquí viviendo para Él, esto es lo que se espera, que podamos nosotros entregarle todo lo que somos, que podamos vivir plenamente para Él, que no escatimemos ningún esfuerzo,
que podamos estar dispuestos a entregarle al Señor lo que le pertenece. Es decir, todo nuestro ser. Dice aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:20, dice: glorifiquen pues a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales pertenecen a nuestro Dios. Cuando nosotros estamos entendiendo esto, es cuando disfrutamos de la presencia de nuestro Dios. Todo aquel cristiano, como usted, que hoy viene contento, que viene a disfrutar de la presencia de nuestro Dios, que viene contento a adorar, que se alistó, que estuvo viajando para poder estar a tiempo en la adoración, que quiere no perderse ni un solo instante, desde que comienza hasta que termina. Es alguien que disfruta de nuestro Dios. Cuando usted se levanta por las mañanas y ora al Señor, agradece por ese día, pide su dirección, anda en su temor todo el tiempo, pensando en cada paso, en cada decisión que Dios está con usted, es alguien que disfruta su cristiandad. Y Dios permita que todos nosotros podamos ser así, que podamos vivir de esta manera, disfrutando siempre lo que Dios ha hecho por nosotros, agradecidos siempre por lo que Él nos ha dado y viviendo para Él todo el tiempo para poder agradecerle, mostrar esta gratitud para con el Señor. Y esto, por supuesto, impactará a aquellos que están a su alrededor. Porque esta es la bendición, no solamente que nosotros somos quien disfruta esta vida, sino que también, si usted como padre es de esta manera, sus hijos van a poder ver su ejemplo. Y ellos sabrán que vale la pena servir a nuestro Dios. Y ellos vivirán en esta misma fe, porque vieron a su padre, vieron a su mamá, cómo ellos disfrutaban de ser cristianos. Cuando nosotros estamos viviendo de esta manera, los familiares se darán cuenta de cómo nosotros nos llena estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y que no es solamente una faceta o una careta que nosotros tenemos, sino que estamos en verdad, estamos disfrutando lo que Dios hace por nosotros. Y ellos desearán imitar también eso, desearán tener lo que usted tiene. Y hay suficiente para todos. Cuando hablamos de servir a nuestro Dios, de adorarlo, de darle gracias, también por supuesto esto incluye hacerlo de todo nuestro corazón. Vivir para el Señor todo el tiempo resulta un desafío. No es cosa sencilla y esto lo reconocemos. No es fácil todo el tiempo actuar como cristianos. No es fácil poder responder como el Señor dice. No es fácil tomar siempre las mejores decisiones. Es un desafío que tenemos todos los días. Y esto el Señor lo entiende. Por esta razón nos dice que estemos velando y orando. Por esto nos dice que estemos sobrios y nos mantengamos en vela. Por eso nos dice que nosotros debemos estar llenándonos de su Santo Espíritu para poder responder como se debe. Por eso dice que debemos dejar que el Espíritu Santo produzca el fruto dentro de nuestras vidas para poder vivir como auténticos cristianos. No es fácil, no es sencillo. Si fuera de esta manera, las iglesias estarían llenas. Todo el mundo estaría sirviendo a Dios, pero no es sencillo. Fácil es servir al mundo. Fácil es servirnos a nosotros mismos. Fácil es vivir en el pecado. Esto es sencillo. Servir a nuestro Dios es un desafío verdaderamente. El poder estar todo el tiempo respondiendo como el Señor espera es un desafío. No decimos que sea imposible. No decimos que no se pueda lograr. Pero sí es un desafío para todos nosotros y por eso lo que nos ayuda a poder hacerlo de esta manera es recordar quiénes somos, es recordar quiénes éramos, de dónde veníamos y no querer regresar a ese lugar. Cuando nosotros nos damos cuenta del rumbo que llevaba nuestra vida y del que ahora estamos teniendo, es cuando no queremos regresar a eso que estábamos viviendo antes, sino que ahora estamos dispuestos a servir al Señor. Entonces, cuando lo entendemos de esta manera, todo lo que hacemos, lo hacemos con esa alegría. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, escribe el apóstol Pablo: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor están sirviendo. Cuando nosotros estamos entendiendo que fuimos rescatados, cuando asimilamos esta bendición de ser ahora parte del pueblo de nuestro Dios, de que ahora tenemos la promesa de la herencia, que
que ahora están para nosotros preparadas las moradas celestiales, que ahora tenemos un propósito en nuestra vida, es cuando lo hacemos de esta manera. El apóstol Pablo decía: todo lo que hagan, háganlo de corazón, háganlo con toda honestidad, con sinceridad, sirviendo al Señor y no a los hombres, no esperando o no pensando en que los hombres se puedan complacer. Ciertamente los hombres podrán ver sus obras, los hombres se van a dar cuenta de lo que usted hace, sus familiares, sus amigos, sus vecinos se darán cuenta de la forma en la que usted vive y, como decimos, estarán deseando también eso. Pero sobre todo, nuestro propósito al hacer las cosas es agradar al Señor. No es agradar a los hombres, es complacerlo a Él. Para Él vivimos, de Él somos, a Él le pertenecemos. Y cuando estamos cumpliendo con ello, cuando nosotros nos enfocamos en complacer la voluntad de nuestro Dios, los hombres también estarán viendo las cosas. Y por supuesto, no habrá cosa de lo que lo puedan acusar. Cuando cumplimos nuestras tareas diarias como adoración a nuestro Dios, estamos entendiendo el propósito de nuestra existencia. En el trabajo que usted se desempeñe, en lo que usted esté realizando, cuando lo estamos haciendo como para el Señor, si usted es ama de casa y lo hace con ese gusto, atendiendo a su familia, disfrutando la posición en la que Dios lo ha puesto y haciendo las cosas con ese gusto, usted está adorando a nuestro Dios. Cuando usted en su trabajo como padre está también realizando sus labores y trae el sustento a su casa y lo hace como para el Señor, entonces usted está adorando a Dios en todo lo que está haciendo. Su trabajo lo hace para adorar a nuestro Dios. Cuando en su trabajo usted está haciéndolo para complacer al Señor, usted está sirviendo al Señor. Si usted como estudiante lo hace en sus actividades, sus exámenes, todo lo que usted está realizando, lo hace entendiendo que esto es para complacer a Dios, agradece la posición en la que se encuentra en ese momento y da lo mejor dentro de cada actividad, entonces ahí también usted está adorando a nuestro Dios. Fuimos creados para eso, fuimos hechos para servir a nuestro Dios en todas las cosas. Cuando nosotros complacemos al Señor, dice, cuando estamos nosotros sabiendo que del Señor recibirá la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor estamos sirviendo. Y no estamos esto inventando, no lo estamos nosotros diciendo solo porque se nos ocurre. En el contexto dice, las casadas se sujetan a sus maridos como al Señor. Los esposos aman a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Los hijos obedecen a sus padres en todo. Los padres no exasperan a sus hijos para que no se desalienten. Los amos están atendiendo bien a sus trabajadores para que puedan complacer al Señor. Y los trabajadores están agradando al Señor en todo lo que hacen, no tratando de agradar al ojo solamente. Y luego dice ahí, entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y entonces, hemos entendido el propósito de nuestra existencia. En todo lo que hacemos, en las cosas más cotidianas, nosotros estamos adorando a nuestro Padre Celestial. Venimos a la adoración o venimos a reunirnos con la iglesia a continuar en esta adoración, a seguir adorando a nuestro Padre Celestial en todo lo que hacemos. Así es de que no nos permitimos vivir para el Señor solamente en el tiempo cuando nos reunimos con la iglesia, sino que en todo lugar, en la forma en la que respondemos, en la forma en la que tratamos a los demás, en la forma en la que nos desempeñamos en el trabajo, en la forma en la que nos desempeñamos en la escuela y en todo lo que hacemos, que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Quisiera que regresáramos a la reflexión, considerar nuestra vida sin Cristo. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora valoremos, de verdad, valoremos lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que sigue trabajando en cada uno para poder ser instrumentos para su honra y gloria. Usted es un siervo del Señor. Usted en todo lo que hace está glorificando a su Padre Celestial. Nosotros somos instrumentos, somos las piezas que Dios utiliza para hacer su obra. Así de importante usted es en este reino. A final de cuentas, Dios permita que todos nosotros
podamos estar dispuestos a vivir cada día para aquel que murió y resucitó para nosotros. O dicho de otra manera, como lo habla el apóstol Pablo, dice: ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que todo lo que hacemos durante todo el tiempo que estamos despiertos sea para agradar a nuestro Padre Celestial. Recordemos que ser cristiano no es un asunto de 2 horas. Ser cristiano es un asunto de todos los días. Y busquemos cómo más podemos servir a nuestro Dios. Despreciado fue y desechado por perversos que escondían de él el rostro al pasar. Tal sufrimiento por mí llegó, como cordero llevado al matadero, mas tú no abriste la boca, enmudeciste, ningún pecado en ti se halló, mas fuiste